La verdad es que yo siempre he tenido una clara vocación de servicio público. De hecho, yo soy funcionario en excedencia. Desde los 24 años empecé a ser profesor de la Universidad de Huelva, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Illinois, Pablo de Olavide, Comisión Europea. Y toda mi vida la he desarrollado en el mundo de la docencia y la investigación. Incluso ahora que estoy en una universidad privada, considero que es un servicio público. ¿Qué ha ocurrido? Siempre tuve la ilusión de estar al otro lado. Yo he asesorado a gobiernos regionales, nacionales, internacionales y multilaterales, como la propia Comisión Europea, y era estar al otro lado de la mesa. Y si hay algún titular que me pueda llevar de esta experiencia de casi 4 años tan intensos, ha sido que si respetaba el trabajo de la política, el honroso trabajo de la política, lo pongo en valor. Yo creo que se tiene menospreciado el valor de la política, el valor del político, gran parte seguramente por culpa de algunos de nosotros, pero es cierto que es un servicio público al cual incluso yo animo a aquel que puede y que pueda aportar una parte de su vida, no digo quizá dedicarse de forma profesional durante toda su carrera productiva, se dedique a esa labor. Se ve todo de una forma muy diferente e incluso a mí, que me tocó gestionar un gobierno del cambio desde la vicepresidencia e incluida una pandemia, realmente la soledad que se tiene en el mundo de la política es enorme. Yo recuerdo días y días solo en el despacho en San Telmo, cuando estábamos con el cierre en Andalucía, en España y en el mundo, tomando decisiones sobre cuestiones que nadie estaba preparado para lo que se nos estaba viniendo y teníamos que dar respuesta, en nuestro caso, a 8,5 millones de habitantes. Nunca me sentí político. En esto siempre cuento una anécdota del ahora coordinador del Partido Popular, Elías Bendodo, que en una de las primerísimas reuniones del que llamábamos Comité de Enlace, que eran esas reuniones que se hacíamos los lunes entre Elías Bendodo, Juan Marín, Elías Bendodo, Antonio Sanz y yo mismo, recuerdo en la segunda o tercera reunión, Elías Bendodo comentó algo, no recuerdo exactamente ni el qué, y yo le respondí, bueno, esto es cosa de vosotros los políticos. Entonces él me respondió, no te equivoques, tú ya eres político. Nunca me he sentido político, me he sentido un académico, un universitario, que ha dedicado parte de su vida a la política, pero es verdad que lo llevo con mucha atención, me gusta ver qué es lo que está pasando, incluso opinar, asesorar o allá donde se me escuche, que mi opinión se tenga en cuenta. Dicho esto, soy un universitario que ha estado en el mundo de la política, pero no me considero un político como tal. Primero se ve lo grande que es, lo grande que es en territorio. Yo ya conocía Andalucía entera, pero es verdad que ir intentando estar en cada uno de los frentes que tiene nuestra comunidad autónoma, lo decía yo incluso antes de entrar en política, cuando daba una conferencia sobre Andalucía, siempre decía, Andalucía, según veamos si el Producto Interior Bruto, el territorio, la población, sería como un país de la Unión Europea entre el 11º o 13º país de la Unión Europea. Lo he vivido intensamente. Solamente en mi periodo de consejero, que fueron escasamente 4 meses, recorrí 16.000 kilómetros para poder estar en cada uno de los puntos de todo el territorio andaluz. Se ve de otra forma, la responsabilidad se te echa en las espaldas, esos 8,5 millones de habitantes dependen de lo que tú opines, tú decidas o tú hagas decidir, va a afectar a ellos y eso hace que se vea todo de una forma muy diferente. Y sobre todo, que no hay manuales que te digan exactamente qué es lo que hay que hacer. En plena pandemia, y seguramente durante la entrevista saldrá más de una ocasión el tema de la pandemia, no había un manual para poder saber qué hacer en esa situación. Por lo tanto, se ve todo de una forma muy diferente. A día de hoy, que ya estoy fuera, cuando escuchas las noticias, comienzo a pensar, bueno, pues ahora estará pasando esto, seguramente habrá una reunión para este tema, se estará viendo en la comisión de viceconsejeros, irá mañana al Consejo de Gobierno, se ve de otra forma, se ve de otra forma. Yo, de hecho, cuando ocurrió lo que ocurrió en las elecciones y los andaluces decidieron que en este caso el partido que me colocó como viceconsejero y después como consejero, Ciudadanos, desaparece del mapa o del arco político del Parlamento, yo en principio mi decisión estaba en ese aspecto en función de lo que el presidente quisiera y es verdad que el presidente ha contado con algunos miembros del antiguo gobierno donde formaban parte de la parte de Ciudadanos y en mi caso hubiese estado dispuesto a poder continuar alguna responsabilidad. Pero el presidente, en ese caso, él organizó su gobierno, no entraba dentro de sus planteamientos como consejero y en ese caso mi decisión la tenía muy clara. Si no seguía estando de consejero, regresaba a la universidad. Porque mi coste de oportunidad
a la hora de estar en el gobierno, personal, familiar, incluso económico, era muy elevado como para poder seguir estando simplemente ocupando un cargo. Yo tuve muy claro que no vine a ocupar un cargo, a tener un coche oficial, un despacho más o menos grande. Repito, como decía al principio de la entrevista, yo soy un académico, un universitario, que aún tiene muchas cosas que hacer. Tengo 51 años, tengo 2 tesis doctorales que estoy dirigiendo ahora, un grupo de investigación que he retomado, es decir, tengo todavía cosas que decir en el mundo universitario. Y simplemente estar ahí esperando un puesto, por si viene un puesto mayor, no es mi estilo, no es mi forma de ser, y decidí en ese aspecto marcharme e irme a la universidad, y siempre, como le dije al presidente directamente, agradecí la confianza que tuvo tanto Juan Marín como vicepresidente proponiéndome, y el propio presidente Juanma Moreno como nombrándome, tanto como viceconsejero como consejero, pero ya en ese momento, si no seguía de consejero, regresaba a la universidad. A partir de ahí, se lo dije al propio presidente, puede pasar cualquier cosa. Yo fui consejero cuando menos lo pensaba, cuando ya veíamos que acababa la legislatura y ocurrió el triste fallecimiento del compañero Javier Imbroda, y asumí una consejería en un momento muy difícil para el equipo, para mí, para todos, que al menos a nivel personal esa necesidad casi personal de poder pasar una parte de mi vida al otro lado creo que está cubierta. Dicho esto, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bueno, la economía andaluza conseguimos en la legislatura anterior un cambio de ritmo. Tradicionalmente la economía andaluza siempre iba detrás de la economía española en tasas de crecimiento, y logramos romper el paso, de tal forma que Andalucía crece más que el resto de España en términos de PIB. Esa tensión sigue teniendo ese signo positivo, por lo tanto algo que parecía imposible, y es que Andalucía creciera más que España, algo necesario para esa convergencia en términos de renta per cápita. Seguimos teniendo una renta per cápita inferior a la media española, sigue estando ahí. Yo espero que este segundo gobierno, en este caso del Partido Popular ya solo, sigue esa tendencia de ir acortando convergencia y aproveche, por ejemplo, los fondos Next Generation que tienen encima de la mesa para poder romper definitivamente la baraja, y que Andalucía deje de tener esa renta per cápita, por decir alguna variable concreta, por debajo de la media española. La base se ha montado en la legislatura anterior, lo que hay que hacer es, digamos, rematarla en esta legislatura. Como decía, ese cambio de ritmo de crecimiento en positivo no es casualidad. Básicamente yo creo que en términos económicos se consiguieron en la legislatura anterior algunos éxitos y claves que explican el porqué. Primero, se hicieron reformas administrativas, algo que realmente al ciudadano le cuesta trabajo ver, pero que al final cala, y sobre todo a los empresarios. Fueron 2 grandes paquetes de reformas administrativas que dieron lugar a que se flexibilizara la creación de actividad económica. Por ejemplo, una figura muy fundamental fue la creación de los llamados project managers, que no era más que tener una persona que, cuando un empresario quería hacer una inversión nueva, tuviera un solo interlocutor entre las diferentes consejerías con las que se tenía que hablar. Cualquier inversor tiene que hablar con la Consejería de Medio Ambiente, con la de Fomento, si es algo relacionado con el mundo del turismo, con la de Turismo. Bueno, pues tener una sola persona para facilitar que todo pudiera llevarse a buen puerto. Gracias a eso, el volumen de inversión que llegó durante la legislatura anterior fue realmente enorme. De hecho, llegamos a casi a bloquearnos con el equipo de Project Manager para asumir inversiones. Fueron las reformas fiscales que ya se habían hecho en la legislatura anterior a la del Gobierno del Cambio, con las primeras bajadas de IRPF que presionó Ciudadanos al Partido Socialista para que se hicieran, o la prácticamente desaparición en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. El Gobierno de la legislatura anterior siguió esa senda que ha continuado en los últimos días el propio presidente Juanma Moreno con una nueva reforma fiscal para seguir aliviando esa presión fiscal, atrayendo inversiones y haciendo que la economía funcione. Sé que hay mucha crítica a la famosa curva de Laffer, que es la que el otro día, de hecho, la ministra María Jesús Montero criticaba la curva de Laffer, esa que dice que bajando imposición, cuando la economía funciona, recauda más. Pero es que es verdad que funciona. Si la economía crece y hay una bajada de tipo impositivo, hay un efecto compensación y la recaudación se incrementa. De hecho, ahora mismo la recaudación fiscal por parte del Gobierno de España está siendo histórica. Es verdad que viene explicado también por la inflación. Por lo tanto, eso hace que se animen los mercados, que se animen los inversores, que aumente la producción, aumente el empleo, la riqueza, y es un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso.
Hombre, la fiscalidad es la que nos hace tomar decisiones. La base de la economía ortodoxa, neoclásica, que es la que yo estudio, hay otro tipo de corrientes económicas que no evalúan o cuantifican, está basada en la racionalidad del sujeto, es decir, el hombre, la mujer, toma decisiones en base a una decisión de tipo racional a la hora de comprar su cesta de la compra, a la hora de comprar un automóvil, a la hora de comprar un piso, y eso está muy vinculado a cómo percibe la toma de decisión, es decir, si ve que el precio es caro, decide no comprar ese producto o desviarse hacia otro producto. La fiscalidad, ¿qué es lo que hace? Pues ayuda a esa toma de decisiones, porque si ves que hay un producto que tiene el impuesto al valor añadido más bajo, quizás te atraiga a comprar ese producto, o si ves que el IRPF te permite tener una renta mensual un poco más alta, te permite una pequeña alegría y decir, bueno, pues esta noche me voy a un restaurante de tal forma que consumo, ese restaurante produce, emplea y así sigue ese flujo circular de la renta. Por lo tanto, la fiscalidad nos afecta en toda la toma de decisiones, desde la cesta de la compra hasta la fiscalidad en la compra de un piso o de una herencia o de un proyecto de inversión. Los fondos Next Generation se plantearon en un momento muy crítico, muy límite, como el gran salvavidas para relanzar las economías. Pero es verdad que la realidad se ha impuesto y esa traslación desde la decisión en Bruselas como núcleo de toma de decisiones de la política de la Unión Europea hasta el terreno, hasta Bruselas, España, Andalucía, una empresa, esa cadena de transmisión no ha sido tan eficiente ni tan rápida. En el caso de España nos correspondían 140.000 millones, hubo una primera decisión del Gobierno de España de solamente disponer de los primeros 70.000, los segundos 70.000 que eran préstamos, porque los primeros 70.000 se iban a fondo perdido, los segundos se han apartado, no se han tocado y de los 70.000, y estoy haciendo grandes números, básicamente la mitad decidió el Gobierno de España que lo gestionaban ellos directamente. Por tanto, ya el paquete que llegaban a las comunidades autónomas quedaba ya reducido a 35.000 millones. A partir de ahí, la forma en la que se ha ido desgranando la llegada de fondos ha sido primero muy lenta y segundo con una gran complejidad. Los fondos europeos tienen una base a la hora de gestionar, de rendir cuentas de una forma muy, digamos, muy burocrática. Cada euro que se gasta tiene que ser certificado, justificado, incluso el plan que da luz verde a ese fondo. ¿Qué ocurre? Que no es tan fácil crear un proyecto, que las administraciones públicas lo puedan organizar, montar, certificar, vigilar. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Que están llegando muy a cuentagotas. Voy a poner un ejemplo que viví yo como viceconsejero de turismo. Los planes de sostenibilidad de turismo en destino, que fue uno de los paquetes, el más importante que el Ministerio de Turismo puso a disposición de las comunidades autónomas, aproximadamente Andalucía era unos 200 y pico millones, 250 millones de euros, pues yo estaba todavía de viceconsejero año 22 y todavía cuando yo me marché a ser consejero de Educación y Deporte, lo del año 21 no había entrado, o sea, no había llegado el dinero ni siquiera del año 21. Los retrasos se están acumulando y hay un problema. Esto tiene un plazo máximo de ejecución y certificación, que es el año 23. Seguramente la Unión Europea va a tener, o la Comisión va a tener que ampliar los plazos porque va a ser imposible ejecutar y mucho menos justificar y certificar. Por lo tanto, ese dinero que venía para relanzar una economía que había sufrido un cierre por culpa de la COVID-19, realmente va a llegar en otro momento y contexto diferente, en un momento donde lo que tenemos no es la crisis de la COVID, tenemos la crisis de la guerra ucraniana con la invasión rusa, la crisis energética, la crisis de inflación. De hecho, esto alguna vez ya lo he dicho, que la Unión Europea se tendría que replantear el destino y la forma de ejecución de fondos Next Generation, no pensando tanto en una recuperación de la COVID, sino en la situación pandémica, la situación de guerra que estamos sufriendo en estos momentos. Es decir, no hemos salido de una y nos hemos metido en otra. Crisis financiera del 2008, crisis pandémica del 2019, crisis energética de precios y guerra en Europa en el año 22. La Unión Europea la conozco bien, yo he pertenecido a dos de los tres entes de la Comisión de la Unión Europea, he pertenecido a la Comisión Europea 2 años, he pertenecido al Comité de las Regiones casi 3 años, me falta casi el Europarlamento y conozco bien cómo funcionan y tienen un problema, son lentos a la hora de ejecutar, diseñar y definir un plan y eso hace que al final la realidad se vaya retrasando con respecto al deseo original, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que hay dos niveles, de dos tipos de carreras universitarias. Primero, pensando que la única opción deba ser una carrera universitaria, cosa que yo no considero. Es decir, yo considero que un universitario, no, o sea, un chaval no tiene por qué tener que hacer una carrera universitaria sí o sí. Es algo que incluso yo de consejero, en lo poco que estuve, dejé planteado de un cambio de paradigma. Es decir, en estos momentos nos encontramos con que el paro juvenil en Andalucía y en España ronda el 40%, y en cambio la formación profesional no llega al 11-12%. En Alemania es justo al revés, el paro juvenil es del 11-12% y la tasa de inserción en formación profesional es del 40%. Por tanto, no solamente hay que hablar de universitarios, sino también de carreras de formación profesional, donde esa especialización que comenta en muchas ocasiones es mucho más fácil que lo que es una carrera universitaria de grado de forma completa. Dicho esto, las carreras universitarias han variado mucho desde mi época. Por un lado están las generalistas, que siempre estarán y te permitirán adaptarte a las nuevas circunstancias. Estoy hablando de una carrera jurídica, una carrera en economía o empresa, una carrera como sociología o psicología, es decir, carreras generalistas que después te permiten adaptar. Y después tenemos las muy especializadas. En estos momentos, el portfolio de ingenierías. En nuestra época, cuando estudiamos la carrera, existía la ingeniería de caminos, canales y puertos, la industrial, después las teleco. Ahora mismo hay una cantidad de ingenierías con un nivel de especificidad enorme, buscando precisamente trabajos del futuro. Hay un cierto miedo a que esa automatización genere la desaparición de puestos de trabajo, pero para generar esa automatización hay que generar también puestos de trabajo nuevos. Es decir, no estamos de nuevo en la época de la revolución industrial y la máquina de vapor que iba a acabar con el empleo. Se demostró efectivamente que no ocurrió eso, aunque algunos querían y de hecho rompieron máquinas de vapor en su momento porque iban a poner en peligro el sistema económico de la época. Mi paso por la política me ha confirmado algo que yo intuía, y era que el político tiene que tener una formación sólida y saber de lo que está hablando de una forma, digamos, sencilla y endogenizada en su ser. Hablamos de la ministra Montero, es que es médico, ella no es economista, ni licenciada en empresariales. Por tanto, es una política que lleva muchos años en la gestión, incluida la gestión en Hacienda, pero no es economista. ¿Qué ocurre? Hay políticos que se rodean de gente experta para llenar de contenido su decisión política. Nosotros lo hicimos así en la legislatura anterior, en la consejería en las dos en las que yo estuve, pues el secretario general de Turismo lleva toda la vida siendo un experto en turismo y su carrera es de geografía especializada en turismo, igual que la directora general de turismo. Pero es que en Justicia, quien teníamos director general de la Oficina Juvenil y Participación era un magistrado. Es decir, siempre se buscó que el que estuviera fuera una persona del sector. Cuando pasé a ser consejero, mi viceconsejera era una inspectora de educación. Dicho esto, hay personas, y lo decía al principio, que deberían pasar parte de su vida y aportar al mundo de la política su experiencia. Es cierto que los partidos necesitan también tener la continuidad, y es el político profesional, que muchas veces es denostado, pero que también es necesario. Es decir, yo también respeto a ese político que empieza con 20 años, con 19 años, y hace su vida en el mundo de la política, en el mundo del partido. Siempre que para desarrollar su tarea se rodee de personas que sepan. Y eso no le ocurre a la mayoría de los políticos. ¿Por qué? Porque hay un problema que sí también he detectado en el mundo de la política, y es el problema de los egos. Algo que también intuía que ocurría y al entrar dentro lo descubrí. Y es que el ser político suele a algunos hacerle perder un poco la cabeza de donde se encuentra y quiere destacar por encima de la media para permanecer en el sitio. Y a veces eso hace que la toma de decisiones de quién le rodea sea alguien que no destaque, porque si destaca más que él o que ella, ya pierde ese puesto. Es decir, ese problema existe, desgraciadamente. Creo que poco a poco incluso a nuestra democracia, que aunque ya tenemos bastantes años, sigue siendo lo que se llama una democracia joven en el seno de Europa, cada vez más la profesionalización del político y de la gente que rodea al que toma la decisión va incrementándose, y ahí seguiremos. Conozco bien Europa, me he movido mucho por Europa, y uno ve otros países donde las personas que ocupan las altas responsabilidades suelen ser personas que conocen la materia y llevan toda la vida trabajando en ese sector. Aquí estamos todavía evolucionando en eso, que a veces se critica, y yo estoy muy a favor del tecnócrata, es decir, una persona que sabe de lo suyo y ayuda para que eso funcione.
Absolutamente sí. Efectivamente, Andalucía no solamente es un gran lugar para vivir. No hace mucho tiempo, en un viaje con mi hijo, ahora mismo no recuerdo dónde íbamos o veníamos, viendo la pantalla de vuelos de entrada y salida. Sé que estábamos en Lisboa, pero no recuerdo dónde íbamos o dónde veníamos. Me preguntó mi hijo: papá, ¿cuántos de estos países has visitado? Y estuve viendo la pantalla. Yo creo que he visitado cerca de 40 países en el mundo, por lo tanto conozco el mundo. Y conforme más conozco el mundo, más me doy cuenta del valor añadido que tiene Andalucía como territorio. No solamente por calidad medioambiental, cultural, de vivir, de saber vivir, sino también como algo, y lo decía al principio, donde en estos momentos Andalucía tiene que ser de una vez ese famoso mantra que se ha dicho durante mucho tiempo de la California del sur de Europa. Creo que nos empezamos a acercar a poder ser eso. El tema de la pandemia ha traído también incremento del nivel del teletrabajo, de la deslocalización del empleado, y eso hace que podamos tener grandes oportunidades. Andalucía puede crecer no solamente en turismo, que lo está haciendo, con un turismo de calidad. Una de las cosas que pudimos hacer en la legislatura anterior fue cuestiones tan básicas como un decreto de hoteles de 5 estrellas y permitió el nacimiento de hoteles de 5 estrellas, que estaba parada la inversión en Andalucía. Y además en los hoteles de 5 estrellas, en el lujo, ocurre lo que explicamos los economistas como la ley de 6. La oferta genera la demanda. Por lo tanto, Andalucía en estos momentos, con una flexibilización a la hora de las tareas administrativas, con una fiscalidad beneficiosa, es un terreno para invertir, no solamente en turismo, agroalimentario, energético, estoy pensando en eólicas, en solar, industria. Andalucía tiene mucho recorrido para crecer en industria incluso básica, es decir, la minería. No solamente tenemos una capacidad minera que se ha vuelto a poner en valor y estamos extrayendo otra vez donde habíamos dejado de extraer mineral, sino tenemos que también transformar ese mineral y que el valor añadido se quede aquí. Por lo tanto, en estos momentos es una tierra de oportunidades, hay estabilidad jurídica, hay estabilidad económica, hay estabilidad política. El dinero lo que tiene miedo es a la inestabilidad. Habiendo estabilidad, todo funciona y todo fluye. Básicamente son los sectores donde ahora hay más recorrido. E industria, en general industria. En estos momentos, por ejemplo, que tenemos el tema de la fuente de energía con problemas, Andalucía se puede convertir en un hub importantísimo para el tema del gas. Tenemos la capacidad de absorber gas en gaseras que desembarquen o en el puerto de Huelva o en el puerto de Algeciras, de tal forma que podemos convertirnos en otra red también a la hora de suministro energético. Es decir, Andalucía es un hub de comercio fundamental, sur de Europa, norte de África y Latinoamérica. Lo que tenemos que ponerlos en valor. Ha habido algo, y Andalucía en ese aspecto ha sido capaz de adaptarse. La crisis del 2008, antes de la crisis del 2008, Andalucía, su nivel de exportaciones era relativamente pequeño. La crisis hizo que los empresarios andaluces se dieran cuenta que fuera había un terreno de oportunidades. Y ahora mismo tenemos un nivel de exportación que cada trimestre superamos lo del trimestre anterior. Pues exactamente igual hay que aprovechar esta situación de nueva crisis, que todos esperamos que sea una crisis corta, pero que la vamos a tener. Es decir, el año 23 va a ser un año muy complicado, con posible recesión en algunos trimestres o trimestres negativos. Técnicamente recesión deben ser 3 trimestres negativos. Casi seguro que 1 o 2 trimestres negativos vamos a tener a buen seguro, pero en cualquier caso tiene que ser un momento de nuevo de rearrancar. Y eso que decía también al principio, que el diferencial con España se vaya acortando y comenzar a mirar el diferencial con Europa. El turismo es una pieza clave del crecimiento económico. Aporta prácticamente el 13% del PIB, tanto el PIB como en el empleo. Yo incluso cuando era viceconsejero de turismo me atreví a vaticinar, veremos a ver qué pasa con los datos del 22 y del 23, que seguramente la aportación del turismo crecerá en el PIB andaluz en los próximos años. Por tanto, ese mantra de que el turismo puede ser negativo desde un punto de vista económico y de empleo es absolutamente negativo el que eso se ponga encima de la mesa. Dicho esto, hay que tener cuidado con lo que se denomina el overtourism, el sobreturismo. Pero el sobreturismo, la consejería tenía identificado cuáles eran los puntos rojos donde podía haber problemas de sobreturismo. Y para eso está la gestión desde la administración pública, tanto autonómica como local, para manejar esos flujos. Y los puntos estaban muy identificados y lo que tenemos que hacer es evitar llegar a situaciones como Venecia o como Ámsterdam.
Andalucía afortunadamente está muy lejos todavía de esa situación de bloqueo absoluto, pero hay que anticiparse moviendo flujos. ¿Y cómo se mueven los flujos? Incrementando la oferta no solamente en el espacio, sino en el espacio temporal, sino en el espacio físico, y la oferta también en diversificación de la oferta. Es decir, el turista no puede concentrarse en un único monumento de forma que sea el monumento. Tiene que haber una oferta que le haga ir hacia otros puntos geográficos y también facilitando también ese desarrollo durante todo el año y no la concentración. Se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo hace años que Sevilla, que es donde nos encontramos, la temporada alta era entre la feria y la Semana Santa. Ahora nos encontramos que Sevilla tiene un otoño magnífico, un invierno magnífico con unas navidades que antes no se tenía en cuenta Sevilla para pasar las navidades, es decir, se va desestacionalizando y eso es fundamental y hay que hacerlo con todos los destinos. Para eso las nuevas tecnologías sirven te ayudan a poder manejar esos flujos, algo que se está haciendo también en Andalucía con las Smart Destinations, es decir, el uso de nuevas tecnologías para ir midiendo los flujos de personas e ir controlando para evitar esa máxima concentración. El pasado fin de semana Sevilla había varios eventos, digamos, masivos, y estaban separados en varias partes de la ciudad. Bueno, eso que puede ser más o menos anecdótico, hay que trabajar en eso y evitar esa máxima concentración en un solo monumento. Antes de la pandemia se producían cuestiones o situaciones extrañas. Recuerdo como los Alcázares, el Real Alcázar, después de haber sido base de Juego de Tronos, se puso de moda y llegó a tener más visitas que el Taj Mahal en la India. Es decir, eso no tiene demasiado sentido. ¿Qué hay que hacer? Bueno, diversificar para que la oferta no se concentre y también eso hay que hacerlo con el sector, hay que sentarse con los guías turísticos, con los turoperadores para, digamos, normalizar y ordenar los flujos de llegada de turistas. Mi tierra, la juventud de mi tierra. No un sector, sectores. Nunca quisiera hablar en singular. Turismo, agroalimentario, industria en general, energía. Ahora, Cazalla de la Sierra, donde nos escapamos los fines de semana cuando podemos para pasear, para correr, para disfrutar de la naturaleza, será donde yo me retire. Allí donde yo me encuentre conmigo mismo, y eso me puede pasar saliendo a correr, entrenando karate o dentro de mi despacho. Suelo tener un proceso de introspección y en aquel momento puede aparecer una idea genial, arreglar un problema de modelización o de programación en cualquier momento. Su gente. Yo mismo porque soy muy autoexigente conmigo mismo, no tengo que buscar enemigos fuera, soy yo el que me pone los retos y a veces me pido quizás más de lo que debería, pero es verdad que nadie es más disciplinado conmigo mismo que yo mismo. Mi fe. Pues comienzo o termino como comencé, Andalucía.